Bienvenido a la segunda clase de Misterio de Iniquidad. En esta segunda oportunidad vamos a estar hablando de iniquidad, cultura, política y religión corrupta, ¿sí? Vamos a estar hablando de la iniquidad en estas áreas, cómo corrompió la iniquidad estas áreas, históricamente hablando. Recuerda que en la clase anterior estuvimos hablando de la historia antes de la historia, cómo Satanás, el padre de mentira, el inicuo, el opositor, da inicio a esta iniquidad, revelándose a Dios y a su santidad, y empezamos a comentar que el principio de la iniquidad tenía que ver con la anomia, la rebelión, esta causa que hace que muchas personas se alejen de Dios, no solamente alejándose, digamos, de una iglesia local, sino de sus principios, valores, verdades, y a lo que el apóstol Pablo también notamos en Segunda de Tesalonicenses, eh, denomina que antes que haya una manifestación total de iniquidad a nivel global, va a haber una gran apostasía, que es lo primero que empieza a haber, ¿no? Una rebelión, un divorcio de las verdades para dar lugar luego a una gran manifestación de iniquidad. Pero como dijimos al principio, en 2 de Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad, según Pablo, ya estaba actuando. ¿Y desde cuándo? Históricamente, ahora vamos a hablar de la historia de la humanidad. ¿Desde qué momento la iniquidad empezó a operar y cómo empezó a crear estructuras para que luego el sistema a nivel global sea corrupto en todas las áreas, cultura, política y religión? Hay una materia que tenemos en MUNA que es dispensaciones. Hablamos de las dispensaciones y cómo proféticamente estas nos hablan del mover de Dios y cómo la iglesia debe interpretar en esta temporada tan profética las dispensaciones espirituales. Y las dispensaciones son el momento en que Dios se manifiesta en diferentes formas, con diferentes revelaciones a cada época. Algunos dicen que es la economización de su revelación a los hombres. Lo podemos en Adán y Eva, después de la caída, la segunda dispensación. La primera es la inocencia, la segunda tiene que ver con la conciencia, el hombre con su conciencia ya sabiendo el bien y el mal. Lo primero que vemos ahí es un acto, el primer acto, uno de los primeros actos de iniquidad más relevantes es la muerte de Abel en las manos de su hermano Caín, derramando sangre. La creación de una generación, de un nuevo grupo de personas que son descendientes de Caín. Ahí van a ver en la historia bíblica que estos descendientes son los creadores el trabajo en el metal, en el hierro, son los que trabajan en la organización de pequeños pueblos, también son los primeros polígamos, teniendo dos o tres mujeres, y son asesinos a grande escala, porque si Caín mató uno de su nieto decía que mataba a siete, así que se vuelve una generación homicida. Poco a poco empieza un movimiento de corrupción moral. Después lo vemos con los ángeles, se mezclan con las mujeres de la tierra, nace una generación híbrida. Yo estoy haciendo simplemente una, una un pequeño resumen de lo que pasó en la segunda dispensación. Y entonces la palabra de Dios nos cuenta que esa generación híbrida se transformó en una generación de titanes que corrompieron la tierra. A tal punto la carne toda se corrompió, todo ser humano se corrompió, que según dice el capítulo 5 de Génesis, el corazón de todo hombre era continuamente el mal. Con lo cual, el Señor dijo, no voy a contender más con el hombre, porque el hombre es carne, yo soy espíritu. Y una familia, una generación se salva. ¿Cuál es la generación de Noé? La que, la que forma el arca y pasan al otro lado. Y aquí comienza una tercera generación, una tercera dispensación. Y bueno, Noé queda como padre, como líder de esa generación, que es la generación que se le denomina gobierno de hombre, porque a partir de ahí el hombre puede comer carne, gobernar en la tierra, etcétera, pero ya alejado de la primer corrupción que hubo después de la caída. Era un nuevo comienzo,
un reinicio de la sociedad, y en ese momento histórico comienza lo que yo denomino la matriz de la iniquidad que nos alcanza hasta el día de hoy, que es la matriz babilónica. ¿Por qué? Ahora lo vamos a entender juntos, lo vamos a analizar. Por eso necesito que vayas viendo poco a poco este desarrollo, ¿no?, histórico, porque recuerda que lo que estamos haciendo es entender la iniquidad histórica, ¿sí?, como una estructura, ¿sí?, arquitectónica, para que las masas, que las sociedades puedan entrar dentro de esa matriz y ser como formadas a nivel generacional. Por eso esto es muy interesante, vamos a estar entendiendo muchos conceptos. El apóstol Pablo y los apóstoles primitivos de la iglesia primera continuamente están hablando de salir de Babilonia. Esto es, este es un mensaje muy profundo. En Apocalipsis se nos habla de la gran Babilonia que caerá. Entonces, ¿de qué está hablando Juan en esta revelación que tiene en Apocalipsis? Está hablando de un sistema inicuo, sistema político, cultural, religioso, que va a caer, que va a ser desmoronado. Lo que nosotros conocemos como un sistema normalizado desde nuestro punto de vista, las democracias, las culturas, las negociaciones bilaterales entre países, las asociaciones económicas, las religiones en su forma, contexto, manipulación y organización, todo lo que usted conoce piramidalmente funcionando, eso caerá, literalmente. Pero ¿por qué caerá? Porque claramente no responde al modelo bíblico, no responde al corazón de Dios. Tarde o temprano eso va a ser derribado. Por eso Babilonia será avergonzada, será derribada en el final, cuando Cristo regrese a establecer su reino. Pero vamos a ver el comienzo de esa estructura que se fue formando y que fue organizando una matriz para que luego las generaciones que le continuaron puedan seguir imitando. Vamos a ver juntos. La iniquidad tiene comienzos en los comienzos de la historia universal, después de la caída de Adán y Eva. Usted ya lo vio conmigo. La falta a la norma da inicio al proceso destructivo, progresivo que tiene la iniquidad. Como la corrosión come el metal poco a poco, pero sin detenerse, así la iniquidad se ha desarrollado en toda la historia de la humanidad, apoderándose más y más de cada aspecto de la vida perfecta creada por Dios, ¿no? Dios creó una vida perfecta, pero cuando entró el pecado, entró el sistema de la iniquidad, la rebelión, la anomia, ¿sí? La falta de norma, y eso fue, al principio no fue tan visible, pero se fue degenerando como una corrosión que va comiendo el metal. Piénselo como una persona que fue infestada por un virus y al cabo de días y horas, finalmente semanas, si no hay un tratamiento adecuado, esa persona morirá. Y podemos decir que este mal que se ha infiltrado en la humanidad, según la profecía bíblica, no podrá detenerse si el Mesías no entra en la vida desesperada del que pide ayuda para que sea liberado, justificado y salvado de este mal. Se están dando cuenta, ¿no? Ya estamos entrando claramente siempre a este punto. La única manera de vencer la iniquidad es a través de Jesucristo. Es Él el que venció la muerte, Él es el que venció la iniquidad, Él es el que, el Hijo, el último Adán, el que conquistó en obediencia la bendición de los hombres. Él es el que por nosotros hizo un intercambio divino, como dice en Gálatas capítulo 3, del versículo 13 al 14. Se los voy a leer porque me pareció interesante. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí en Gálatas 3, del 13 al 14, 3 del 13 al 14, vamos a ver
a Pablo explicando que lo que hubo fue un intercambio a través de Cristo, que la maldición que operaba, la iniquidad que veníamos heredando, sea crucificada, puesta en Cristo para que Él muriera como maldito, porque como dice en Levítico, todo el que es colgado en un madero es maldecido. Jesús fue maldecido, se hizo maldición por nosotros para que nosotros volvamos a recobrar la oportunidad de ser bendecidos y estar bajo un ambiente y una bendición continua del Padre. Así que la iniquidad, mis queridos amigos, solamente tiene una solución: Jesucristo. Él es el único que puede darle al hombre la victoria sobre cualquier iniquidad. Dicho esto, vamos a continuar sobre esta idea de la estructura, la matriz que va formando la iniquidad a nivel social. La iniquidad fue tomando entonces diferentes frentes, atacando cada aspecto de la vida organizacional, cultural y funcional del ser humano. Creo que el gran diseñador de esta maquinación perversa, y creo que no solamente yo, sino muchos historiadores que han leído, yo no soy un historiador, soy un simple estudiante de la Biblia, alguien que transmite verdades espirituales, y desde mi lugar como un lector y una persona que ha podido leer bastantes autores, he visto que todos coinciden, que el arquetipo, la persona que le dio inicio al sistema se llama Nimrod, del cual comentaremos la siguiente reseña para que ustedes puedan entender de qué se trata este personaje. El capítulo 10 de Génesis aparece un personaje de importancia histórica y simbólica, el primer grande de la tierra, así se lo denomina. Tenemos que entender esto: se le denomina el primer grande de la era de Noé, porque hubo grandes, se les denominó grandes también en la época de antes del diluvio, pero estos murieron en el diluvio, y el primer grande que se levanta como un modelo político se llama Nimrod. Nimrod, el significado de la palabra Nimrod tiene que ver con Marat, que significa rebelar. Nimrod llegó a ser el primer gran rebelde, el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso es Gibor en hebreo e indica violencia, poder tiránico, lo cual sugiere que Nimrod se convirtió en un déspota, y la Biblia de Jerusalén traduce a Gibor como prepotente. Tremendo. El capítulo 10 de Génesis lo muestra a Nimrod como el padre de un movimiento político, cultural, y hoy vamos a entender de qué se trata, porque este hombre es un genio satánico, inspirado por las tinieblas para darle comienzo a una era y a una forma de manejarse el ser humano, porque entiendan que para esa época el hombre era casi estaba en la era de piedra, desorganizado, completamente autónomo, peleando por su vida, sobreviviendo en pequeñas aldeas. No había mucho más en esa época, pero Nimrod tiene una idea: el organizar, unificar y crear poder. Veamos. El poder político de Nimrod se extendió por varias ciudades de gran importancia, pero lo más significativo es que Nimrod, fue el ideólogo y fundador de Babel. Babel significa en idioma babilónico la puerta del Dios, y en hebreo confusión. Esto sugiere que Nimrod quería presentarse ante la gente como si fuera un dios. De hecho, a su muerte fue llevado a los altares paganos como Marduk o Merodach, junto a su esposa Semiramis y su hijo Tamuz. Esta triada de dioses, el padre, la mujer y el niño, pasó posteriormente a todas las culturas donde adquirió rasgos y nombres distintos. Estamos entrando poco a poco a entrar en un tema bastante delicado, porque cuando miramos este modelo padre, madre y hijo, es el modelo que luego se empieza a replicar en las culturas de diferentes partes de Asia, de África, de Europa, de Occidente, con nuestra inclusive religión, el Padre José,
la Madre María, el niño Jesús, también heredando modelos babilónicos después del siglo III en el concilio de Nicea, a través de Constantino, se hereda también un movimiento babilónico dentro de la iglesia cristiana, se inserta esta idea y también los modelos babilónicos se empiezan a heredar no solamente en la política, en la cultura, sino en el aspecto de la religión. No vamos a entrar mucho ahora a eso, pero vamos a tratar de con esto ir visualizando de que la iniquidad opera con estructura, con inteligencia, con arquitectura, con modelos. Babel fue edificada en una llanura, en la extensa llanura que hay en el sur de Mesopotamia. Como en Mesopotamia escasea la piedra, construyeron con ladrillo, o sea, hecho de arcilla cocida, endurecida, y con este material levantaron Babel. ¿Sí? Los hombres querían lograr dos objetivos: hacerse un nombre, fíjense, rechazando ya la identidad divina, la identidad de ser hijos de Dios, hacer un nombre aparte, llegar al cielo, es decir, el mismo principio satánico, el que operó en la historia antes de la historia, en la historia satánica de Lucifer cuando quiso operar contra el trono de Dios, atentar contra la autoridad. Se llenaron de ambición, de poder, de orgullo y rebelión, pero Dios descendió para ver lo que estaban haciendo y confundió sus lenguas. Esto fue el juicio de Dios, que indica que Dios no estaba en ello ni podía estar de acuerdo. Me gusta pensar que lo que estemos edificando para Dios en este tiempo, amados, esté en el corazón del Padre. Y que el Espíritu Santo te revele ahora, porque te estoy profetizando a través de este encuentro también, de que todo lo que edifiques esté alineado al corazón del Espíritu Santo. Que tengas el temor y el clamor, decir: Padre, yo quiero saber qué es tu voluntad, porque no quiero estar edificando algo que tú planeas derribar. No sea cosa que yo esté levantando cosas que tú estás planeando derribarlas. Esto nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí. Muchos hemos edificado cosas que luego Dios terminó derribando. Y claramente es porque nunca consultamos el corazón de Dios. Babel, recuerden, Babel nace siempre desde la arquitectura de edificar lo propio, de edificar lo que nos parece a nosotros. Y es por eso que Dios desciende a ver lo que estás edificando. Y si no es de Él, eso termina derribándose. Cada vez que Dios levantó un testimonio sobre la tierra, Satanás tiene una Babilonia para dañar ese testimonio. Fíjense que lo que estamos mostrando ahora es que, no sé si ustedes recuerdan, pero en Hebreos dice que Moisés trajo el tabernáculo porque él copió el tabernáculo terrenal como una copia de lo que era el tabernáculo celestial. Satanás, que es un imitador, intentará tener una oposición al tabernáculo y hará una Babilonia. Es decir, que siempre que hay una edificación del reino habrá una imitación satánica, inclusive muy parecida, pero que no será la que está dentro de los diseños de Dios. Por eso es tan importante que lo que hagamos para el reino de Dios tenga los diseños de Dios también. Nosotros hemos entendido que esta escuela profética es parte del diseño de Dios para esta temporada y nos hemos ajustado a un diseño. Estamos haciendo algo que está en el corazón de Dios desde lo que hemos estado escuchando de su corazón. Así que damos gracias a Dios porque entendemos que cuando algo está en el diseño de Dios, Dios trae recompensa, trae bendición y trae renuevo espiritual. Así que prepárate, porque esta misma unción te alcanza a ti y a tu familia. ¿Te alcanza de qué manera? Todo lo que edifiques a partir de ahora tendrá las características fundamentales del diseño de Dios para tu vida y para todo lo que hagas, negocio, familia, ministerio, todo. Sigamos. Cada vez que Dios se levanta, entonces, un testimonio en la tierra, Satanás intentará levantar una Babilonia y dañar el testimonio de Dios. En el Antiguo Testamento, Babilonia se opone a Israel. En el Nuevo, Babilonia se opone a la iglesia. ¿Entienden eso? En el Antiguo Testamento,
Babilonia se oponía continuamente a Israel. En este momento Babilonia como sistema se opone a la iglesia. De todo, podríamos decir que la iglesia también es una contraparte, no contraparte, es una oposición, es antagónica a Babilonia. Nimrod sigue existiendo, no solo en la historia de Babel y en los altares religiosos, también sigue existiendo solapadamente el corazón de los hombres que desean hacer un nombre o que desean alcanzar el cielo por su propia iniciativa. Sin embargo, Dios no puede ser alcanzado por las obras humanas, sino solo por la fe en el Hijo de Dios. Tal como ocurrió con la aventura de Nimrod y Babel, todas las demás aventuras de este tipo fracasarán igualmente. Dios, que recibe a los humildes, siempre rechazará a los soberbios y a los prepotentes. Los Nimrod no tienen ninguna posibilidad de ser recibidos por Dios. Babilonia, o sea, lo que ellos edifiquen, tampoco. ¿Qué tema tan profundo el que estamos tocando? Estamos viendo la matriz de la cultura, la política, la religión, el sistema cultural como lo conocemos, la comunicación, la forma, podríamos entrar en la idea de la helenización, la cultura occidental, lo que hemos vivido nosotros como cultura occidental, que nos jactamos tanto de nuestra cultura occidental que está tan atravesada por modelos babilónicos. Bueno, todo esto que estamos aprendiendo no es para volvernos en este momento, personas, y en este punto yo quiero entrar delicadamente, porque muchas personas al estudiar estos temas después se vuelven anti todo. Y como profeta nosotros no debemos ser personas que marquemos o lastimemos, sino que la verdad opere en nosotros y que con misericordia entendamos que muchos están bajo un modelo de iniquidad, el cual la luz de Cristo los irá sacando de ese lugar. No con violencia de palabras, no con ataques continuos, como yo veo en las redes sociales, que hay algunos que al tener ciertas verdades continuamente están atacando los modelos y en vez de generar apertura para la revelación, generan más estructura cerrada para no oír la voz de la salvación, del cambio y del salir de Babilonia. Así que recuerden siempre que esto lo estoy diciendo entre paréntesis, no se vuelvan personas que quieran ir a combatir los sistemas que ya tienen que prosperar como parte de un plan, porque está escrito que esto tiene que seguir creciendo, lo hemos dicho desde el comienzo de estas clases, van a seguir creciendo, las cosas van a seguir desarrollándose a nivel global hasta que Cristo regrese. Mientras tanto, el gran deber es que Babilonia no opere en nosotros, ni en nuestras familias, ni en nuestras mentes. Ese es el principio de esta enseñanza. Sigamos entonces para seguir aprendiendo sobre la historia, la cultura, la religión, la política y cómo opera históricamente la iniquidad. La iniquidad y sus tradiciones. Ahora vamos a ver de cultura, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de política, de cómo se organizaron las primeras sociedades. Lo vamos a seguir viendo también, pero vamos a ver también un poquito de cultura. La siguiente es una reseña de lo que este líder rebelde con su generación diseñaron como matriz para heredar a las generaciones que luego le precedieron. Hasta el día de hoy, esta cultura babilónica ha impregnado nuestra forma occidental y gentil de vida, lo cual también afectó, moldeó nuestras festividades y cosmovisión general. Apuntaremos los detalles históricos para fortalecerte la decisión de liberarte de Babilonia, la cual es una traba para la manifestación y extensión del reino de Dios. La Torre de Babel, un arquetipo del nuevo orden mundial y la religión babilónica. Este es un punto importante. La Torre de Babel representa un modelo del nuevo orden mundial. Durante el primer siglo de la humanidad, un guerrero y monarca llamado Nimrod reinaba sobre la ciudad de Babel y la Biblia menciona que Nimrod era un vigoroso cazador delante del Señor y por lo tanto un hombre grande, fuerte y de aspecto feroz, y a causa de su poder y de su habilidad como cazador exitoso de animales salvajes,
Él se convirtió en un héroe y líder político entre la gente de su tribu. Génesis 10 del 8 al 9. Igual que muchos otros de su tiempo, él conocía las leyes de su creador, pero decidió obedecer sus propias leyes. Este líder se convirtió en el jefe del pueblo que se agrupó en el poblado principal de lo que había allí desparramados en la tierra de Sinar, y es probable que hubiese muchas familias a las que no le gustaba el modo en que él dio las órdenes, pero cuando quiera los animales feroces atacaban a Nimrod y sus guerreros peleaban para proteger a la gente del poblado. Más adelante Nimrod construyó un muro alrededor del creciente poblado. Hechos de este tipo contribuyeron a convertirlo en guía de mucha fortaleza y fue la causa para que más familias se mudaran al poblado y se establecieran bajo su mandato. Bueno, esto que estamos leyendo ahora y que estamos compartiendo, inclusive en la jurisprudencia, en los que estudian historia política, a los politólogos que pueden leer sobre gobierno, sobre historia política, hay ciertos escritores contractualistas, se les denomina, del contrato social, a eso se denomina contractualista, se habla del contrato social. Explican que en el comienzo los hombres vivían en pequeñas tribus o autónomos y se los comían las bestias, alguien más fuerte los golpeaba y les robaba, con lo que las sociedades se fundaron con hombres que en su fortaleza decidieron decir: si usted se pone en mi lado, usted va a tener defensa y cuidado, pero usted me tiene que dar gran parte de su ganancia todos los meses. Así comienza entonces los estados, las ideas de estados, y Nimrod es este tipo de personaje, ¿no? Que crea la idea de: te voy a armar una estructura donde vos vas a ir seguro, nadie te va a lastimar, vos vas a poder prosperar, pero me tenés que dar el dinero, y al que no quiera entrar lo vamos a entrar a la fuerza, porque a medida que se iba haciendo más fuerte, el hombre iba tomando más territorio. El territorio babilónico comienza a crearse con Nimrod, recuerden esto. Y no sé si algunos de ustedes recordarán, pero en el capítulo 2 de Daniel tiene una, en realidad Nabucodonosor tiene una visión sobre una estatua de oro, plata, bronce, acero y barro, que son los materiales que componían a la estatua, pero la cabeza era de oro. Y cuando viene la revelación dice: Babilonia, tú eres la cabeza. O sea que el modelo babilónico fue el oro del sistema de gobierno y cultura de esa época, que después, a lo largo de la historia de la humanidad, lo que estoy tratando de mostrarte, préstame atención, es que así como se devaluaron los materiales, oro, plata, bronce, hierro y barro, el final es un sistema muy, muy quebradizo. Así también el sistema de la impiedad, aunque va a crecer, también se va a hacer cada vez más frágil hasta que Cristo venga a establecer su reino y destruirlo completamente. Lo que te estoy mostrando también es que Nimrod está siendo cabeza del molde que luego todos los países, todas las historias y todos los estados iban a replicar a lo largo de la historia. Así que lo que estamos viendo acá en esta clase, particularmente, no es que la iniquidad es solamente una cuestión espiritual, mental, sino que también se traslada a un estilo de vida, a una cultura y una forma de manejarnos socialmente. Y acá lo vemos porque Nimrod fue quien trabajó duramente, bajo una fortaleza y una inspiración satánica, a trabajar en este aspecto, dejando así el molde. Entonces, algo se le ocurrió a los hombres que trabajaban en la torre. Empezaron a acusarse mutuamente de no hablar claramente y algunos... vamos a un poquito más adelante. Dice: Nimrod también les enseñó que Satanás debía ser honrado, adorado, a objetos que podían ser vistos, tales como el sol, serpientes y toda otra suerte de cosas. Romanos 1, 21, 23 nos dice que al rebelarse empezaron a adorar animales e imágenes.
Así que el modelo idolátrico, el politeísmo, nace en Babilonia también a través de Nimrod. Entonces algo ocurrió a los hombres que trabajaban en la torre, empezaron a acusarse mutuamente de no hablar claramente, y algunos hablaban de una manera mientras que otros de otra distinta, y cuando menos se entendía entre ellos, mayor era la discusión, y las discusiones se volvieron riñas, el trabajo se paró, como dice Génesis 11:7, y Dios les ocasionó hablar en tantos idiomas diferentes que la falta de comunicación hizo que fuera imposible continuar trabajando en el templo. Después, desde entonces la torre fue llamada Babel porque Babel significa confusión en hebreo, y el lenguaje original de Noé usado allí ha retenido este significado desde entonces, y lo que vemos es que el lenguaje de Noé, que era un solo lenguaje, ahora se multiplicó en varios idiomas, que Dios permitió que esos idiomas, esas lenguas empezaran a manifestar en el grupo que edificaba una torre, y se dividieron por falta de comunicación. Así que lo que estamos viendo acá es que el primer intento de gobierno mundial, Dios lo obstruyó, Dios lo quebrantó. Dios no permitió el primer gobierno mundial, no permitió un nuevo orden mundial, no lo permitió el gobierno mundial con un solo hombre. Cada vez que, a la historia lo vamos a ir revisando también, cada vez que una persona se levantaba para ser un líder mundial, no duraba mucho, era vencido. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Hitler quiso tomar el mundo. Algunos dicen que Hitler fue dueño del mundo 24 horas, en un momento tuvo al mundo bajo sus pies. Finalmente fue vencido, pero no se pudo obtener la idea del nuevo orden mundial en un hombre. Siempre terminó siendo vencido. Esta idea nunca terminó de prosperar. Bueno, claramente el último será el anticristo, y este también intentará replicar esta historia, establecer un nuevo orden mundial, un gobierno único donde Dios no tenga lugar, ¿sí? Y la iniquidad opere en todos los aspectos. Al no entender el habla, bueno, ya vimos cómo se dividieron, y no se sabe claramente cómo fue que Nimrod murió, pero es muy importante destacar que él promovió el paganismo, el culto al dios Bel, que después fue llamado Baal. En el lenguaje hebreo este era el dios Sol, consorte de Astoré o Astaré o Istar, que son diferentes nombres del mismo demonio, ¿sí? Que es la esposa. Y durante su gobierno, Nimrod se dio cuenta que tenía el poder de fusionar el poder del Estado con las religiones agnósticas. Varios años después, esto fue repetido por Constantino, ya en el siglo III después de Cristo, y cuando intentó fusionar el cristianismo con el Estado romano. ¿Se dieron cuenta? La religión fusionada con el Estado es la misma idea babilónica, inicua, de un Estado inicuo que corrompe cultura, religión y política. Y al pasar los miles de años de diferencia, Lucifer no ha olvidado su plan. Él ha puesto mucho esfuerzo en revertir lo que Dios hizo en Babel y preparar el regreso de una nueva Babilonia, controlada por el gobierno, esta vez la cabeza de un personaje igual o más arrogante que el propio Nimrod, que bueno, ya sabemos de quién se trata, será el anticristo. Lo que hemos hecho en esta clase, mis queridos alumnos, es poder visualizar que la cultura, la política y la religión han sido atravesadas por la iniquidad. Y que cuando nosotros nos movemos en esta sociedad y en este tejido social, no nos estamos moviendo en un tejido social tomado por la fe o por la palabra de Dios o por Jesucristo. Como dijo el Señor Jesús, el Dios de este siglo está operando. Es decir, que el espíritu de la iniquidad está trabajando en todos estos tejidos desde los días de Nimrod. ¿Cuál es la idea? Que las masas estén alejadas de Dios a través de sistemas operativos que están trabajando continuamente. Es por eso
tan importante, mis amigos, tener altares de adoración en nuestras casas. Es por eso que es tan importante tener estudio de la palabra de Dios, oración, vida espiritual, ejercicio de ayuno, vidas espirituales de alta gama en esta temporada. No nos podemos conformar con vivir una vida superficial ya nunca más. Creo que estamos levantando una bandera profética, una voz profética en esta hora para muchos de los que nos están escuchando como alumnos, pero que sé que esta palabra va a correr. Tenemos que ser personas que marquemos la diferencia como voz profética, pero también como vidas apartadas del mover inicuo en esta tierra. La iglesia primitiva fue una iglesia tan poderosa, y si usted se lo pregunta, fue porque no fue parte del sistema romano, no fue parte del sistema inicuo. Esto no es algo que lo está diciendo este profeta, este profesor que está delante tuyo. Esto te lo estoy dando como una revelación histórica. Cuando vos hablas con cualquier estudioso de la iglesia primitiva, te va a decir claramente lo mismo. La iglesia no fue perseguida por ser iglesia. Claro, sabemos que fue por ser iglesia, pero entiendan, históricamente no fue perseguida por ser iglesia. Fue perseguida por no caminar con el Estado romano, por no hacer lo que el Estado romano hacía, por no vivir la cultura romana. ¿Sabían? No sé si ustedes lo sabían a esto, pero la palabra ateo significa sin Dios o sin dioses. Los primeros que fueron denominados ateos fueron los cristianos. Se les decía ateos, allá van los ateos, porque no creían en Júpiter, no creían en la diosa Diana, no creían en ningún dios, creían solamente en un Dios invisible, en un Dios que no podían ver ni tocar, no tenían ninguna imagen. Entonces se decía, ahí van los ateos, los sin dioses. Qué paradoja que oí decir que la primera vez que se le denomina ateo a alguien es aquel que ha creído en el verdadero Dios. Así que fíjense cómo la iglesia primitiva fue una iglesia opositora al mover inicuo, vivió una vida santa, apartada, y por la iniquidad fue perseguida. Así que la cuenta es muy sencilla. En el final de los tiempos, la fortaleza de la iglesia debe ser grande, porque cuando vengan días donde la iglesia deba enfrentar realmente decisiones importantes y transversales para su salvación, debe tener la fortaleza para decirle no a cualquier cosa que quiero apartarlo de una vida que lo alinee al diseño de Dios. Recuerda que cuando Dios descendió y vio que el diseño babilónico era un diseño que se oponía a Dios, que competía contra su autoridad, terminó confundiéndolos. Y el primer intento del nuevo orden mundial fracasa literalmente. Esta es la gran enseñanza de esta primera clase. Es decir, Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Señor, no quiero estar edificando algo que tú vayas a querer destruir. No quiero estar bajo un diseño babilónico. Quiero hacer que lo que haga para ti, sea ministerio, negocios, familia, todo sea construido dentro de tu corazón, dentro de tus diseños bíblicos, dentro del corazón de Jesús. Así que, amados, me alegró mucho que esta clase se pudo haber dado y que tú hayas entendido estos principios. Repásalos, léelos, trata de discernirlos, ora por ellos y que el Señor siga ampliando más esta revelación y aplicándola más en tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima clase.